Hey, pues podríamos hacer un grupo para la quiniela, seríamos los Avengers del pleno al 15. Oye, para ser tan pequeñito tienes ideas muy molonas, tío. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Sape! Bueno, pues nada, aquí está, gestionando cosillas. Pues nada, hace poco pude ir al cine, fui al cine hace poco a ver la última película del MCU, del Marvel Cinematic Universe, bastante desesperada, por cierto, pero tuve la suerte de ir a ver Thunderbolts, que se ha estrenado pues hace un par de semanillas. ¿Y de qué va Thunderbolts con asterisco? Bueno, pues Thunderbolts con asterisco nos narra la historia de un grupo de inadaptados antihéroes que es reclutado para hacer misiones para el gobierno, pero que al verse atrapados en una trampa mortal urdida por su jefa, deberán embarcarse en una peligrosa misión que les obligará a enfrentarse a los recovecos más oscuros de su pasado. Pues nos llega esta entrega bastante frontal de unos personajes que hemos conocido de forma bastante algo secundaria en otras películas o series de televisión de la Marvel Cinematic Universe, y que aquí pues tienen ya su primera película coral. Esto ha sido una grata sorpresa porque la MCU, la Marvel Cinematic Universe, que es básicamente este universo cinematográfico que ha creado Marvel Studios, cuando Marvel Studios se convierte en productora de cine, pues empieza a crear un universo cinematográfico en el que se hilvanan pues una saga enorme de películas protagonizadas por superhéroes. Dicho esto, Thunderbolts es una agradable sorpresa porque Marvel Studios llevaba una racha fatal, ¿no? No daba pie con bola, y nos llega esta película pues que por lo visto ha funcionado bastante bien. Dirige Jack Schreier, un director que hace 10 años, si no me equivoco, nos trajo una de las películas de ciencia ficción más bonitas que he visto, que es Un amigo para Frank, una película que os recomiendo, pero ya, con un enorme Frank Langella, James Marsden, Susan Sarandon y Liv Tyler, y entonces también creo que ha sacado ahora una serie que se llama Beef, que ha funcionado bastante bien, si no me equivoco. Pues Jack Schreier ha tenido mucha suerte porque ya ha pasado esa época de la MCU, de Marvel Studios, en las que sus películas estaban dirigidas por directores con pedigrí. Por ejemplo, el caso más notable fue el de Kenneth Branagh dirigiendo esa película tan correcta que era Thor. Y aquí Jack Schreier, claro, entra en esta época en la que las películas de Marvel Cinematic Universe pues están dirigidas básicamente por un comité que elige pues qué director de turno pues va a decir corte ni acción. Y aquí Schreier le ha caído algo muy bonito en las manos, porque tiene el guión la película que nos ocupa tiene un tono, es un guión muy bien atado desde el principio y que tiene un tono un poco bastante crepuscular a veces, ¿no? Y además claro, pensar que esta es como bien decía, es una película coral, protagonizada por una serie de personajes que se nos ha ido presentando pues en otras películas o series, ¿no? Y aquí estos personajes aquí lo tienen un poco más difícil de cara al público, porque no nos olvidemos, la anterior película coral, o sea, interpretada por un grupo de personajes de la MCU, la anterior, la célebre Los Vengadores, ahí pues teníamos una serie de personajes que, Iron Man, Thor, Capitán América, Viuda Negra, Hulk, eran personajes que ya estaban rodeados de éxito y eran de sobra conocidos y queridos por el público desde el minuto cero, básicamente, porque ya se habían presentado en otras ya habían tenido su propia película, ¿no? La diferencia es que aquí los Thunderbolts, de los cuales hablaré ahora, pues son personajes, para empezar, son antihéroes, como la copa de un pino, y tienen bastante que demostrar de frente a un público que prácticamente no los conoce. La verdad es que aquí el director hace un gran trabajo mostrando un dominio y un control en las escenas de acción más que agradecido y sobre todo, pero más interesante, que es donde la peli brilla más, dándole el tono y el foco adecuado a estos personajes que son auténticos caramelos, ¿no? De hecho, debido al éxito de esta película, a este director, a Jack Schreier, le han ofrecido dirigir el reboot o relanzamiento de la saga de X-Men para el Marvel MCU. No sabía que venía un nuevo, que volvían a relanzar los X-Men, pero bueno, esto es lo que hay.
Y hay que hablar que de una de las grandes virtudes de esta película es el reparto, es encabezado por el fantástico, magnífico liderazgo de una genial Florence Pugh, ese medidísimo y agradecidísimo alivio cómico que es David Harbour, magnífico, y ese extraño veterano en el que se ha convertido Sebastian Stan, ¿no? Magníficos tres intérpretes, pues facilitan la entrada de los nuevos personajes en el grupo de una manera muy orgánica, consiguiendo una química en el grupo bastante efectiva y una química que funciona bien con este grupo de personajes ya desde el inicio de la aventura, un inicio muy potente, por cierto. Respecto a estos personajes, acaban de completar este magnífico reparto una genial Julia Louis-Dreyfus en su salsa, Wyatt Russell fantástico en interpretando a ese personaje tan gris que es su Capitán América, memorable Bob, interpretado por el cada vez más interesante Louis Pullman, y es una pena el personaje de Avastar, interpretado por la actriz Hannah John Kamen, si no me equivoco, que es un personaje que ya conocimos en la muy regular Ant-Man y la avispa, y que como en aquella pues está un poco fuera del agua, la verdad. Y creo que sale Olga Kurilenko, si no me equivoco. Sí. Y todos ellos haciendo un gran trabajo, brillando, ¿no?, en los pequeños momentos que la película les brinda para que veamos sus errores, ¿no? Ya os digo, son personajes llenos de ellos, ¿no? La aventura que tiene lugar aquí nos lleva a un terreno un poco más sombrío y oscuro, de cara culminando en ese clímax tan extraño que es una mezcla entre Pesadilla en Elm Street y Inception, y dejando una sensación anticlimática, algo bastante rara en una producción de estas lides, ¿no? Pero también dejando un sabor de boca muy curioso. La verdad es que el tercer acto de esta película es muy, muy interesante, pero sobre todo ahí tiene lugar ese villano para el cual la película se reserva una jugada visual impresionante que pone los pelos de punta, sin duda lo mejor de la película. Película que, pese a que el ritmo languidece un poco en el bloque central, sabe remontar muy bien gracias a un medidísimo tono autoparódico y, como decía antes, un control maravilloso en las escenas de acción. Que gozada poder ver todo lo que sucede. Pero lo que más celebro es que me han presentado un grupo de personajes que los quiero volver a ver. No obstante, y acabo con un pero, que es una lástima que para evitar cierta confusión al empezar esta película, pues haya que ver esa serie serie de Falcon y El Soldado de Invierno, en la cual se nos presentaba este grupo de antihéroes, ¿no? El personaje de Florence Pugh y David Harbour los conocimos en La Viuda Negra, la película Viuda Negra, pero el resto se nos presenta, El Soldado de Invierno ya lo conocemos, y Falcon también, pero lo que sería respecto, pues Julia Dreyfus, Capitán América, los presentan en la serie Falcon y El Soldado de Invierno, ¿no? La nota sería un poco menos agria si la serie fuera un poco mejor. Pero bueno, voy a hablar un poco de la MCU un poquito antes de... como siempre voy en estos programas de crítica, pues voy a acabar con 3 rápidas recomendaciones, pero voy a hablar un poco de la MCU, de este universo, ¿no?, cinematográfico de Marvel, cuando Marvel decidió convertirse en Marvel Studios para empezar a hacer películas. Pues la MCU, desde aquella maravilla Iron Man que tuvo lugar ya hace mucho tiempo, cuando empezó este universo, un universo que durante que tuvo una racha magnífica en las primeras 4 fases, si no me equivoco me hago un lío por ahí, pero bueno, sí, veréis que todo este universo cinematográfico que tiene este montón de películas que se van hilvanando y tal, pues va por fases que culminan pues como en un episodio final, que luego ahora os comentaré un poco más. Una racha muy buena, aunque sí que es verdad que tuvo patinadas, pues como decía antes, Ant-Man y la avispa, Thor, El Mundo Oscuro, o Black Panther. A mí me parece un poco sobrevalorada, pero bueno. Y sobre todo la más grave de todas fue Capitana Marvel. Pero bueno, 24 películas que culminaban en ese genial y mastodóntico díptico que era Avengers Infinity War y Avengers Endgame, y que bueno, culminaron ahí. Y bueno, ¿de qué pasó luego? Pues bueno, fue irse de casa Iron Man y Steve Rogers, que los pequeños del hogar empezaron a hacer tonterías
Y se sucedió una larga racha de cada vez que fue de mal en peor, donde vimos las peores versiones de sus personajes, secuelas que nos daban igual, incluso alguna que llegó demasiado tarde, no es por nada, o presentación de personajes tan sosos como era Shang-Chi y sus anillos. Y esta nueva fase en la cual se presentó a un nuevo Thanos, esta vez estaríamos hablando del Kang interpretado por Jonathan Majors, de cara a culminar pues en otro episodio grande en estas nuevas fases. Así como Thanos nos enamoró desde el principio, sobre todo gracias también a ese maravilloso Josh Brolin que puso toda la carne en el asador, este Kang la verdad es que nos dio bastante igual, y hay que añadir que el actor que interpretaba salió a patadas del universo cinematográfico de Marvel por razones extracinematográficas. ¿Y esto qué pasó? Pues esto les obligó a modificar de forma desesperada todo su calendario de cara al nuevo díptico que sería los nuevos grandes episodios, películas conclusivas de estas fases. De hecho, si no me equivoco, ahora, a principios, en vísperas del verano del 2025, creo que tenía que llegar el primero de los episodios conclusivos, interpretado por Kang. Y entonces, claro, la salida de este actor pues ha tenido que modificarlo todo ahí. Como bien decía, modificando todo y obligando a la casa Marvel a replantear la ecuación de forma un poco bastante desesperada, o sea, volviendo a reunir un mastodóntico reparto de cara a las nuevas Infinity War y Endgame, que la primera llegará el año que viene y la siguiente el siguiente año, de cara pues a repetir eso. O sea, la idea es pues nuevas fases cinematográficas con diferentes historias que van a culminar en este nuevo y mastodóntico díptico. Pero bueno, como decía antes, de forma desesperada, o sea, llevando a cabo medidas desesperadas, como por ejemplo volviendo a conseguir a Robert Downey Jr. o volviendo a reclutar a los hermanos Russo para dirigir este díptico de películas, como ya hicieron ellos, consiguiendo un enorme éxito con Infinity War y Endgame. No sé si han recuperado también a Chris Evans. Tendría que mirarme el vídeo de 5 horas en el cual iban desvelando uno a uno todos los integrantes del reparto que vamos a volver a ver en este nuevo grupo de Vengadores que veremos en estos episodios con estas películas conclusivas. Tendré que verme ese vídeo de 5 horas. Bueno, pues después de este agrio resumen de la MCU post-Endgame, voy a acabar con, ya sabéis, a veces lo hago, mis programas de crítica, pues voy a acabar con 3 rápidas recomendaciones. Bueno, básicamente os voy a decir las 3 películas que más me han gustado dentro de estas 4 fases de la MCU, que, como decía antes, culminaban en ese Infinity War y Endgame. Pero antes, la respuesta al concurso sin premio, el cual os planteé en el programa de crítica de Sting, Araña Asesina. A ver si adivináis quién es el joven actor que interpreta a este intrépido pero de breve aparición piloto de caza. Pues pese al aluvión de cartas que he recibido participando en este concurso sin premio, debo decir que nadie lo ha acertado, porque la respuesta es que el joven piloto que veíamos ahí es nada más ni nada menos que un jovencísimo Clint Eastwood. En fin, más concursos sin premio próximamente. Bueno, pues vamos a las recomendaciones. Como bien os decía antes, las 4 fases de historias de la MCU pues son películas que se van hilvanando, bastante efectiva, de verdad. Entonces lo que voy, respecto a estas 3 películas que voy a recomendar, solo una de ellas no hay que pagar peaje para entenderla bien, o sea, no hay que ver otras películas antes para entenderla bien, pero de todos modos yo os voy a ayudar. Iron Man 3, bueno, pues con máximo respeto a la magnífica película de Origins dirigida por Jon Favreau,
Iron Man 1, que perjutó pues todo este exitazo de la MCU, como bien os decía. Pues aquí tenemos una película divertidísima, muy rica, dirigida por un genial Shane Black, que además se permite y lo consigue con mucho éxito darnos una de sus películas navideñas. Y sobre todo volviendo a dirigir a Robert Downey Jr., el cual dirigió en la magnífica Kiss Kiss Bang Bang. Recordemos que él le dirigió antes de que el gran público le diera una nueva oportunidad, una segunda oportunidad al señor Downey Jr. ¿Y qué hay que ver para no perderse en Iron Man 3? Pues, por ejemplo, hay que ver la primera de Iron Man y Los Vengadores. La primera de Los Vengadores es bastante importante para que podáis seguir bien al personaje de Tony Stark. No hace falta ver la pésima Iron Man 2, pero sí que es verdad que sin Iron Man 2 no se acaba de entender Los Vengadores, así que... Ant-Man. Con esta recomendación me siento un poco sucio, porque esta película, Ant-Man, fue un proyecto en el cual estuvo trabajando durante mucho tiempo Edgar Wright, el director de Shaun of the Dead o Hot Fuzz. Estuvo trabajando mucho tiempo hasta que, pues debido a cambios impuestos en el guión por la productora, pues tuvo que salir del barco poco antes de que empezara la producción. Y eso pues me sabe mal. Pero bueno, el resultado sigue siendo una película genial, pese a un raquítico villano que recuperarían luego en la tercera película de Ant-Man, fatal. Pero bueno, Ant-Man Quantumania, creo que se llama, fatal, ni con un palo. Pero bueno, a lo que voy, pese a un raquítico villano, tenemos una película divertidísima, una película de robos divertidísima, muy entretenida, frenética, desquiciante, con un inconmensurable Paul Rudd que hace suya la película con una facilidad pasmosa. Es una película que a mí me vuelve loco, con un estilo que no te lo acabas y con un reparto magnífico que os recomiendo. ¿Y qué hay que ver antes para no perderse en Ant-Man? Pues nada, y eso es maravilloso. Sí que es verdad que hacen una bromilla acerca de cómo la liaban los Vengadores en la irregular segunda parte de, bueno, la era de Ultron, pero vamos, que Ant-Man la podríais ver, de hecho siempre lo he dicho, es la película que yo siempre recomiendo a la gente que no le gustan las películas de superhéroes y mucho menos el MCU. Ant-Man, magnífica. Y acabo con Avengers Endgame, ¡buah! Magnífica, épica de 3 horas en la que se reunió a todo el mundo, incluso a personajes que no pintaban nada en la historia, como podía ser la avispa. Tenemos ante nosotros 3 películas en una película que supo darle al gran público una muy potente conclusión, además de castigarlo con mucho corazón, por cierto, y brindando y consiguiendo uno de los momentos más importantes de la historia del cine de acción contemporáneo. Y si queréis rodear la experiencia, ver esta película seguida de la anterior entrega de ese díptico, o sea, ver seguidas Avengers Infinity War y luego Avengers Endgame, es toda una experiencia, es una tarde de domingo completa, estamos hablando de 6 horas de superhéroes, pero vale la pena. ¿Y qué hay que ver para no perderse en esta película? Pues malauradamente todo lo que ha venido antes, porque si no os perderéis, pero qué finalazo y qué todo. En fin, Thunderbolts con asterisco, nueva apuesta, potente apuesta de una MCU desesperada que llevaba demasiado tiempo dando palos de ciego, y bueno, pues una reentré que para muchos, y sobre todo en servidor, pues ha sido más que agradecida. Bueno, ¿y a vosotros qué os ha parecido los Thunderbolts con asterisco? Bueno, espera, porque mientras estaba acabando el guión de este programa, por lo visto le han cambiado el título a la película. Ya no se llama Thunderbolts con asterisco, sino Los Nuevos Vengadores. Bueno, o sea, que le han cambiado el título después de estrenarse. O sea, no veía nada igual desde lo que pasó con Aves de Presa, pero esta vez ha sido al revés. Si con aquella tuvieron que añadir a Harley Quinn en el título después del estreno porque la gente no se acercaba a las salas a verla, una película a mí no me gustó nada, por cierto, pero bueno, es una película que se llamaba Aves de Presa y pasó a llamarse
Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Después del estreno, pues a ver si la gente venía a las salas, pero creo que tampoco. Pero bueno, aquí ha sido al revés, o sea, se ha estrenado Thunderbolts con asterisco, ha funcionado muy bien, le está funcionando bastante bien, por cierto, me alegro muchísimo por este grupo, lo voy a decir, y ahora ha pasado a llamarse Los Nuevos Vengadores. Así que, ¿qué os ha parecido Los Nuevos Vengadores? ¿Qué nota le ponéis? Yo le pongo un 6,5, camino al 7. Pero bueno, ponerlo en los comentarios, o por ejemplo decirnos ahora mismo cuáles son las 3 películas que más os han gustado dentro de esas primeras 4 fases de la MCU que funcionó tan bien. Ah, me acaba de decir mi cobrador del frac que no eran 4 fases, sino 3. Lo siento. Ponerlo en los comentarios. Bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado podéis ponerme un like que me iría muy bien, o si os suscribís y le dais a la campanita pues recibiréis una notificación cada vez que cuelgue un nuevo vídeo. Bueno, pues yo voy a seguir aquí jugando con mis muñecos, si me conocéis de sobra ya. Pues yo hace tiempo me enfrenté a un grupo de superhéroes, los Guerreros del Sueño se llamaban, los Pringaos del Sueño más bien, no tuve ni para empezar, bien pa'l pelo les di.